цели, которые вы ставите перед собой? 我相信在未来这些年内，在您的领导下，中国会进一步向前发展，并一定会完成您所部署的重要的国家发展目标。Bueno, ahora tenemos un tema muy interesante que es el eje Rusia-China. El eje del mal. El eje del mal, exactamente. Este es un eje que realmente es un poco incongruente, porque hay intereses ahí que no se conjugan y que incluso pueden ser hasta contraproducentes. Porque hay una región, acuérdate que China tiene un planteamiento de la ruta de la seda. La ruta de la seda es una ruta que va hacia el oeste de China y que incluye a toda una serie de repúblicas asiáticas, Kazajstán, Kirguistán, todos los Hazstán, eso, que son todas riquísimas en combustible, en gas natural, en petróleo, y ese es un interés fundamental para China, porque China no tiene gasolina, China no tiene petróleo. China necesita estos recursos, pero también es un área de mucho interés para Putin y para Rusia, que quiere reconstruir el imperio ruso, la antigua Unión Soviética, pero reconstruida ahora pues como un imperio zarista. A los zaristas, exactamente. Exactamente. Entonces va a haber algún momento donde estos dos grandes van a chocar en cuanto a intereses. Yo creo que esta es una alianza coyuntural, y es coyuntural por varias razones. Xi Jinping pensó de que Rusia le iba a servir de ejemplo de cómo reaccionaba Occidente ante su invasión a Ucrania, que le sirviera de modelo para ellos lanzar la suya hacia Taiwán y hacia el sudeste de Asia. O sea, y este era un ensayo que Xi Jinping ha estado observando. ¿Y sabe lo que sucedió? Que demostró de que ya Rusia no es una potencia militar como se pensaba que era, competitiva con Estados Unidos. Rusia tiene armamento nuclear que le quedó, pero cuidado, porque ya se demostró que el armamento convencional, sus tanques de guerra, sus cañones, sus armas, ya todas eran inservibles y atrasadas. Ucrania, que no era ninguna potencia militar ni cosa por el estilo, la ha frenado, la ha empujado de vuelta hacia su frontera y le ha causado unas terribles pérdidas. Aquí en este tema tienes toda la razón, pero hay algo que es importante que no debemos olvidar. Algo que tienen muy en común China y Rusia, y que es ese sentimiento antinorteamericano, antioccidental, anti-OTAN, esa hegemonía. Y eso es un detalle sumamente que no se puede obviar y que hay que tener en cuenta, que es muy importante, que ellos van a seguir explotando. Sabemos que hay muchas diferencias, China y Rusia tienen muchas diferencias, pero tienen eso en común. Y en eso se basan, en eso buscan su unidad. Y yo creo que en estos tiempos de la guerra, sobre todo la guerra contra Ucrania, China puede estar apostando para cuando supuestamente Rusia elimine o derrote a Ucrania, aprovechar la coyuntura, entonces ir encima a Taiwán. Eso es una posibilidad que se baraja. Efectivamente, esta es una alianza que se fundamenta en un solo principio, antinorteamericanismo, porque quieren cambiar la geopolítica y antioccidentalismo también. Vale. Es que ellos quieren cambiar las reglas del mundo actual. Ellos quieren, evidentemente, establecer las áreas de influencia, que hubo una época en el siglo antepasado, ya no el pasado, el antepasado, en los 1800, donde el mundo estaba dividido en áreas de influencia, e incluso el colonialismo que se instauró en toda África, como se la repartieron, y estaba prácticamente repartido el mundo. Esta es mi área de influencia y la otra potencia no entra en mi área. Y evidentemente los chinos y los rusos han estado de acuerdo en esto y quieren establecer ese sistema de que Asia es China, de que Europa parcialmente, toda Europa del este y el norte, pues pertenece a Rusia, a Putin.
y que Estados Unidos debe quedarse solamente allá en su territorio, en el hemisferio occidental. Esa es una filosofía condenada al fracaso, porque sí, tienen un sentimiento entre los norteamericanos, pero la mayor parte de este sentimiento está fundamentado en conceptos de totalitarismo, de sistemas que controlan el mundo, que quieren controlar el mundo, hegemonismo, esa es la palabra. Verdadero imperialismo, verdadero imperialismo. Esos son el verdadero imperialismo, es correcto. Pero en tanto en cuanto ninguno de ellos logre el poder económico y el desarrollo que tienen los Estados Unidos y que tiene Europa Occidental, todos estos son intenciones exclusivamente que están condenadas a morir al día siguiente. En mi opinión, mientras no desarrollen sus países, mientras sus pueblos tengan riqueza, prosperidad, tengan tecnología y tengan crecimiento, ninguno de ellos va a poder desafiar el poder de los Estados Unidos, de Alemania y de los otros. Y lo malo es que mientras tanto vayan a estar golpeando y subyugando a países como Ucrania u otros que pueda aparecerle en un lugar, porque se aprovechan. Acuérdate que los comunistas, los totalitarios, son oportunistas. Yo creo que este eje China-Rusia es un eje circunstancial. Indiscutiblemente la hegemonía de los chinos es hegemonía mundial. Y el daño que le está haciendo Xi Jinping a la propia China es gigantesco. China había logrado sacar de la pobreza, antes que llegara Xi Jinping en el 2013, había sacado 800 millones de chinos de la pobreza. Y ahora se está revirtiendo la situación. Incluso la mayor empresa que logró éxito en China, que fue Alibaba, ya la acaban de dividir y romper en 6 pedazos, en 6 empresas distintas, porque Xi Jinping está destruyendo el capitalismo chino que logró cientos de millones, no, en privado. Jack Ma es un privado. Jack Ma incluso quiso crear o hacer empresa pública en los Estados Unidos al Ant Group, que iba a convertirse en la mayor empresa del mundo entero. Yo digo capitalismo de Estado porque aún el Partido Comunista Chino sigue dirigiendo los destinos del país, sí, pero, sigue controlando todo. Pero el desarrollo que logró China fue mucho de empresarios privados, como Jack Ma. Jack Ma, oye, el Ant Group iba a lanzar acciones en la bolsa de Nueva York por 37 mil millones de dólares, la mayor de toda la historia. ¿Y qué dijo Xi Jinping? No, eso no puede ser. Y lo paró y ya Ant Group prácticamente ha desaparecido. Está destruyendo. Le ha impuesto miembros del Partido Comunista en los boards de directores de todas las empresas privadas de China. El problema es que mientras no haya libertad económica, mientras no haya democracia, mientras no se respeten los derechos humanos, mientras no haya mientras haya dictaduras, llámese Xi Jinping o llámese Putin, o llámese Castro, llámese Ortega, llámese como se llame, no hay desarrollo. Yo creo que el caso de China lo está demostrando. Un país que con muchos recursos había dado un gran salto, en ese sentido que había sacado muchos chinos de la pobreza, pero sin embargo está regresando. Y con respecto al eje de China y de Rusia, realmente es sin futuro, porque Putin está ya siendo acusado por genocidio por sus crímenes en Ucrania. Y eventualmente o lo van a derrocar dentro de Rusia o va a ser un marginado internacional. Repetimos que China, el presidente chino o el dictador chino desestima esa acusación contra Putin. Sí, pero hay un tribunal internacional y eso va a quedar ahí. Así que quiera Xi Jinping o no lo quiera, va a estar ahí la acusación de genocidio y está clara, está documentada perfectamente por la prensa que ha estado presente allí.